Darle aquí. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a ver entonces el tema de costos para la toma de decisiones, pero la parte B, ¿verdad? Que tiene que ver con la fijación de precios, es decir, la segunda parte, ¿verdad? Les decía que uno de los problemas más grandes, ¿verdad? Uno de los problemas cotidianos que enfrenta la administración de una empresa tiene que ver con la cotización de los productos. En otras palabras, tiene que ver con la fijación de los precios a los cuales se debe vender. Entonces, nosotros vimos, por ejemplo, en lo relacionado al tema de costo, volumen y utilidad, vimos la importancia de estas tres variables, pero a ello se agrega también el precio, ¿verdad? Recordemos que el precio es muy importante para poder determinar de cuánto va a ser el margen de contribución. Y el margen de contribución va a determinar, tomando en cuenta siempre los costos que vamos a tener, ¿verdad? Dentro de la empresa, los costos unitarios y los costos totales, ¿verdad? Vamos a poder entonces establecer de cuánto va a ser nuestras utilidades. Y entonces, dependiendo de cuánto van a ser nuestras utilidades, entonces también de ahí va a depender también, por ejemplo, desde el punto de vista fiscal, cuánto es lo que le vamos a pagar a papá gobierno, ¿verdad? Cuánto es lo que le vamos a pagar al fisco. Y entonces, eh, de ahí la importancia de la variable precio, ¿verdad? Porque el precio va a ser determinante, ¿verdad? Versus los costos, para entonces establecer todo esto. Es una cadena. Y por ello, cuando se introduce el tema de precios de transferencia, ustedes me imagino que han leído ya bastante sobre el tema. Ahí yo les di unas páginas en el libro de texto, capítulo 11, ¿verdad? Les di unas páginas, ¿verdad? Para que se leyeran ahí, porque ahí está muy bien. Me parece que está bastante bien explicado. Dado que este es un tema un poquito complejo, ¿verdad? Es un tema complejo, el tema de precios de transferencia. Entonces, pero ahí en el libro de texto está bastante bien, porque está, digamos, hay una definición bastante buena y, y también se explican algunas metodologías, las metodologías para aplicar los precios de transferencia, que también tienen su complejidad a la hora de... La complejidad radica no tanto en la definición, ¿verdad? Del método, sino la complejidad radica en la aplicación del método, ¿verdad? El método se define, pero a la hora de aplicarlo, uno se encuentra uno se encuentra con varios problemas. Entonces, generalmente en las empresas, con respecto a lo que tiene que ver con el tema de precios de transferencia, lo que hacen las empresas es que le dejan ese problema a los abogados de la empresa o al abogado, ¿verdad? De la empresa, junto con el contador, ¿verdad? Son los que se tienen que quebrar la cabeza eh, con esa temática, ¿verdad? De la aplicación de los precios de transferencia. Pero ahí, digamos, en el libro está bastante bien explicado y digamos, con la lectura de esas páginas del libro y tal vez la lectura de la nota técnica que nos mandó doña Anabel León, ustedes pueden trabajar bien, por ejemplo, la tarea. La tarea la trabajan muertos de risa, ¿verdad? Con esa información. Ok, entonces vamos a entrar ya en materia con relación a la fijación de precios. Ok, generalmente hay dos formas digamos, de ver la fijación de precios. Hay dos maneras.
hay unos métodos para la fijación de precios que están basados en el costo del producto, ¿verdad? Están basados en el costo del producto. Entonces, esos son los que nosotros vamos a ver en esta lección. Y perdón, en este curso son los que vamos a ver. Y hay otros que son los que están basados en el mercado, ¿verdad? Que esos no los vamos a ver, los que están basados en el mercado. Esos métodos no los vamos a ver en este curso. Entonces, nosotros los que vamos a ver son los que están basados en el costo del producto. Y entonces ahí tenemos, dentro de estos dos enfoques, el enfoque que está basado en el costo del producto, aquí tenemos algunos de los principales métodos. Están, dice, los que se basan en el costo total. Están los que se basan en el costeo directo. Están los que se basan en el rendimiento deseado. Y están los que se basan en un determinado valor económico agregado, ¿verdad? En un determinado valor agregado, EVA, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ver estos cuatro. Hay otro también que se le denomina cláusulas escalatorias, ¿verdad? Las cláusulas escalatorias, pero ese método, bueno, antes nosotros lo veíamos en este curso, pero lo eliminaron, ¿verdad? Lo eliminaron de este curso, ¿verdad? Era un método bastante complicado, ¿verdad? Entonces, lo quitaron del curso ellos tendrán sus razones, ¿verdad? En realidad era un poco complicado. Entonces vamos a ver estos cuatro métodos, ¿verdad? Y arrancamos con el método de los que se basan en el costo total. Método basado en el costo total, ¿verdad? Este método consiste, dice que consiste en que nosotros aumentemos, ¿verdad? El costo total, ¿verdad? El costo total incluye tanto los costos de producción como los de operación, ¿verdad? Tanto los costos de producción como los de operación. Y el porcentaje, ¿verdad? Deseado por la alta gerencia. El porcentaje deseado por la alta gerencia en función de las utilidades que se desean alcanzar o que se desean lograr. Entonces, este método se dice que es muy utilizado en las empresas mexicanas, ¿verdad? En las empresas mexicanas se utiliza. Profe, Sí. disculpe, es que hay una compañera en sala de espera. Ajá, bueno, no veo acá nadie en sala de... Ah, no, ya la aceptó, ya la aceptó. Ah, bueno, ya la acepté. Perfecto. Entonces les decía que este método se utiliza mucho en las empresas mexicanas. Aquí en Costa Rica también se utiliza bastante el método basado en el costo total. Sin embargo, lo que pasa es que presenta una cierta dificultad que se va a tener que ajustar, ¿verdad? Hay una dificultad que nos va a obligar a hacer un ajuste. Y entonces, ese ajuste lo vamos a tener que hacer relacionado al volumen de producción. O sea, cuando hay volúmenes diferentes de producción, diferentes volúmenes de producción, entonces eso va a afectar la variable precio. Entonces, con este método, ¿verdad? Con este método. Entonces, digamos, nosotros nos planteamos que calculamos un precio, digamos, basados en que vamos a producir 100,000 unidades, un ejemplo, ¿verdad? Vamos a producir 100,000 unidades, pero resulta que a la hora de las verdades, lo que se produjeron fueron 80,000, ¿verdad? Por diferentes razones de problemas de ineficiencia en la producción, fallos aquí, fallos allá, se lograron producir nada más 80,000. Y entonces, en esos casos tenemos que hacer un ajuste, ¿verdad? Inmediatamente a la variable precio. Porque si no, entonces no vamos a lograr
la ganancia esperada, ¿verdad? Porque ya habíamos establecido un porcentaje pensando que lo que íbamos a producir y vender eran 100,000 unidades. Y ahora resulta que lo que vendimos fueron 80,000. Entonces, tenemos que hacer el ajuste inmediato para entonces poder lograr la meta, ¿verdad? Poder lograr la meta. Ese es el inconveniente que nos presenta este método, ¿verdad? Y entonces eso es lo que vamos a ilustrar aquí seguidamente. Esa dicotomía que se presenta en este método, ¿verdad? Entonces vamos a ver un ejemplo. Con este ejemplo podemos entonces entender un poco a qué nos estamos refiriendo. Dice, suponga que una empresa fabrica y vende 100,000 unidades de un producto, ¿sí? Su capacidad máxima de producción es de 200,000, ¿no? De 200,000 unidades. O sea, tiene una capacidad máxima de 200,000, mientras que está fabricando y vendiendo solo 100,000, ¿verdad? Sus costos variables unitarios son, dice, gastos de fabricación variables 50 y los gastos variables de ventas 10. Su estructura de costos fijos es la siguiente. Dice, gastos indirectos de fabricación fijos 3 millones y gastos fijos de administración y ventas 1 millón. Para un total entonces de 4 millones, ¿verdad? 4 millones. Vamos a ver qué más tenemos de información, ¿verdad? Ok, entonces dice, perfecto. Dice, entonces para ese nivel de producción de 100,000 unidades, la estructura de los costos unitarios es la siguiente, ¿verdad? Entonces, aquí estamos repitiendo de nuevo los variables. Dice costos de fabricación variables, 50, que ya lo teníamos en la lámina anterior. Gastos variables de venta, 10. Gastos indirectos de fabricación fijos. Hacemos el cálculo de la tasa fija, ¿verdad? Que es 3 millones, ¿verdad? Habíamos dicho que era 3 millones, ¿verdad? 3 millones los gastos indirectos de fabricación fijos. Y entonces lo dividimos entre la producción, 100,000, y nos da una tasa fija de 30. 30 viene siendo el costo fijo unitario o la tasa fija, ¿verdad? Y luego tenemos los gastos fijos de administración y ventas de 10, ¿verdad? Que salen de dividir 1 millón entre la cantidad de unidades producidas y tenemos la tasa fija ahí, ¿verdad? Para un costo total unitario, entonces, de 100. Es la sumatoria, ¿verdad? De todos los costos unitarios. Entonces tenemos un costo total unitario de 100 colones o 100 dólares. Dice, si la política es fijar el precio de venta como un 20% del costo total, entonces el precio sería simplemente multiplicar 100, ¿verdad? Que es el costo unitario total, multiplicado por 1,20, ¿verdad? Y eso nos da 120. Entonces ese sería el precio, ¿no? Vean que se ve muy sencillo, ¿verdad? Nada más ya tenemos los costos unitarios, le aplicamos el porcentaje, ¿verdad? Que determinó la alta gerencia, ¿verdad? Y entonces, ahí nos da entonces un precio de 120, ¿verdad? En esos 120 recuperamos los costos y tenemos un margen ahí, ¿verdad? Un margen de un 20% de ganancia. Se ve muy lindo todo, ¿verdad? Muy sencillo, ¿verdad? Pero cuando el problema se da cuando surgen las diferencias, ¿verdad? Que les decía, ¿verdad? Dice, si las ventas, y aquí viene, ¿verdad? Si las ventas no fueran ya de 100,000 unidades, entonces el precio de venta va a oscilar, ¿verdad? Va a oscilar y entonces no se va a obtener entonces la utilidad deseada que estábamos hablando, ¿verdad? Entonces vamos a ver el ejemplo de esta oscilación
cuando la producción varía. Dice, si asumimos que para el volumen de producción anterior de 100,000 unidades, las ventas solo fueron de 80,000, entonces la utilidad obtenida va a ser de, y ahí vamos a ver el ejemplo, ventas, ¿verdad? 80,000 por 120, dice 9,600,000, menos el costo variable de producción y ventas, sería 80,000 por 60, ¿verdad? Costo variable de producción y ventas. 4,800,000. Y los costos fijos de fabricación y operación, 4 millones, ¿verdad? Para una utilidad de operación de 800,000, ¿verdad? ¿Ve? Y esos 800,000, ¿verdad? Los dividimos entre los costos. Los costos son 8,800,000, ¿verdad? Tanto los variables, eso está entre los costos variables, que son 4,800,000 más los costos fijos de fabricación y operación, que son 4 millones. La sumatoria son 8,800,000. Entonces dividimos esa utilidad entre 8,800,000 para ver cuánto representa del costo. Y nos dice que eso representa un 9,09 del costo. ¿Verdad? Un 9,09 del costo. Entonces, entonces ahí está la problemática que se nos está presentando. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos entonces que revisar, bueno, los costos variables, ¿verdad? Siguen siendo 60. Y calcular entonces la nueva tasa de aplicación de los costos fijos, ¿verdad? La nueva tasa fija. Y entonces dividimos nuevamente 4 millones, pero ahora no lo vamos a dividir entre 100,000, sino que lo dividimos entre 80,000 para ver entonces cuánto va a ser nuestra nueva tasa fija. Recordemos que la tasa fija anterior era para un volumen de 100,000 unidades, la tasa fija era de 40, ¿verdad? 30 más 10, ¿verdad? 30 más 10. Lo están viendo ahí, ¿verdad? 30 más 10. ¿Verdad? Era la tasa fija, ¿verdad? 30 de los GIF, ¿verdad? Los famosos GIF. Y 10 de los famosos costos fijos de operación, ¿verdad? Que son los de administración y ventas, ¿verdad? 1,000,000 entre 100,000. Entonces era de 40, ¿verdad? La anterior. Pero ahora, entonces al ajustarla, tenemos que dividir los 4 millones, ¿verdad? De costos fijos totales entre 80,000, ¿verdad? Y tenemos entonces una tasa fija de 50. Para un total entonces de costos fijos, de costos unitarios totales de 110. ¿Verdad? Esos 110 los multiplicamos nuevamente por el 20%, ¿verdad? O por 1,20, ¿verdad? Y entonces el nuevo precio va a ser de 132, ¿verdad? El nuevo precio va a ser de 132. Entonces, ve, se nos presenta esa problemática, ¿verdad? Se nos presenta esa problemática. Resulta que nosotros produjimos 100 empanadas, ¿no? Vamos a ponerlo en números pequeños, 100 empanadas. De ahí resulta que ya habíamos pensado en un precio, ¿verdad? Para las 100 empanadas. Y a la hora de las verdades solo vendimos 80. Solo vendimos 80 empanadas. Entonces, al vender esas 80 empanadas, ya no vamos a obtener la utilidad que nos habíamos planteado, ¿verdad? De que en cada una íbamos a ganar un 20%. Sino que al vender menos ya no vamos a tener la misma utilidad proyectada, ¿verdad? Entonces, para poder tener la misma utilidad proyectada, tendríamos que haber vendido a 132, ¿verdad? Las 80 empanadas, 132 cada una. Entonces, esa es la problemática que nos plantea el método los métodos basados en el costo total. ¿Ve? Como vemos,
Como vemos, entonces no se obtuvo la utilidad deseada del 20% del costo. Es lo mismo que les estaba explicando acá. Dice, ya que el precio de 120 solo es válido si los costos fijos se distribuyen entre un volumen de 100,000 unidades vendidas. Pero si nosotros quisiéramos obtener una utilidad del 20% del costo, debería haberse calculado el costo fijo unitario con un volumen de producción y ventas de 80,000 unidades. Con lo cual, el precio correcto de venta debió haber sido de 132, ¿verdad? De 132. Entonces, al hacer el ajuste del precio a 132, entonces íbamos a lograr la utilidad deseada, ¿verdad? De un 20%, ¿verdad? De un 20%. O sea, en otras palabras, 1,760,000, ¿verdad? Ya viéndolo desde el punto de vista de totales, ¿verdad? Entonces, vean en el cuadrito aquí de la cajita celeste, ¿verdad? Ahí están los 3 escenarios, ¿verdad? Vean que con el primer escenario, estábamos pensando en que íbamos a vender las 100,000 y entonces ahí no hubo ningún problema. El problema se presenta con el segundo escenario, que en vez de vender las 100,000, vendimos 80,000. Entonces ahí resulta que la ganancia ya no fue de un 20%, sino que es de un 9,09%. Entonces ya no se están logrando las expectativas. Y entonces para poder lograr las expectativas tenemos que hacer el ajuste del precio a 132. Entonces ya ajustándolo a 132, sí logramos la expectativa del 20%. Entonces esa es la problemática, ¿verdad? Dice, el método basado en el costo también tiene algunas limitaciones. Ese método dice, no toma en cuenta la elasticidad de la demanda, ¿verdad? A ver, los economistas ahí, ¿qué era la elasticidad de la demanda? Los economistas. ¿Qué era la elasticidad de la demanda? Ninguno. Todos dicen, no, yo no estudié economía. Ok, la elasticidad de la demanda es sencillo. La elasticidad de la demanda lo que nos dice es que cuando cambian los precios de los bienes y servicios, entonces va a haber un cambio en la demanda. Por ley, ¿verdad? En economía, ¿verdad? Dice que cuando un bien aumenta de precio, la demanda disminuye, ¿verdad? Y que cuando baja, y viceversa, cuando baja de precio, la demanda aumenta, ¿verdad? Entonces, imaginémonos, por ejemplo, qué sé yo, vamos a pensar en, ¿qué? Los huevos. Los huevos, digamos, están en un precio muy elevado, entonces baja la demanda de huevos, en teoría, ¿verdad? Teoría económica. Pero al bajar el precio de los huevos, entonces va a aumentar el consumo, ¿verdad? De ese bien. Eso es simplemente así, en pocas palabras, la elasticidad de la demanda. Que la demanda va a variar de acuerdo a los cambios en los precios, ¿verdad? Entonces, eso es en esencia, ¿verdad? Entonces dice que este método basado en el costo no toma en cuenta el tema de la elasticidad de la demanda y ese tema es muy importante también, ¿verdad? Entonces son limitaciones, ¿verdad? De este método. Luego dice no toma en cuenta la competencia. Eso también es grave, ¿verdad? Porque a la hora de establecer un precio, de ahí no nos podemos basar en números, nada más en números fríos, ¿verdad? Ah, me quiero ganar un 30% y no estoy tomando en cuenta la competencia, ¿verdad? No estoy tomando en cuenta los precios de la competencia. Entonces ahí me pudieran hasta demandar por deslealtad, ¿verdad? Porque estoy vendiendo a un precio tal vez muy, muy cómodo para mí, pero para la competencia no, entonces me podrían hasta demandar, ¿verdad?
Entonces, y lo otro es que la capacidad de generar ingresos es diferente para cada producto, ¿verdad? Hay productos que tienen una, ¿verdad? Una capacidad para generar ingresos tremenda, ¿verdad? Porque póngasele al precio que se le ponga, la gente siempre los consume, ¿verdad? La gente siempre los consume. Hay una demanda siempre, una demanda acelerada. Yo, por ejemplo, estoy pensando ahorita en este momento en la Coca-Cola. Vean la Coca-Cola. La Coca-Cola, bueno, se toma de una manera aquí y en todo el mundo, ¿verdad? Y la gente siempre la compra, ¿verdad? Y hay campañas de salud, ¿verdad? Campañas de que la Coca-Cola es dañina, que la Coca-Cola tiene mucho azúcar, que la Coca-Cola daña el hígado, y la gente sigue tomando Coca-Cola, ¿verdad? Así es que hay productos que tienen una gran capacidad de generar ingresos, ¿verdad? Pase lo que pase, ¿no? Entonces esas son las limitaciones que tiene el método de costo total. Vamos a ver ahora el otro. El otro señor. El otro señor es el método basado en el costeo directo. Bueno, no sé si tenía alguna pregunta ahí. Si tenía alguna pregunta con el otro método, alguna consulta, alguna inquietud ahí. En este momento dice que tengo 16 participantes. 16 participantes. ¿Dónde estarán los otros 15? Interesante, ¿verdad? La pregunta. Ok, dice método basado en el costeo directo. Bueno, recordemos cuando nosotros estudiamos hace poco la decisión, digamos, de aceptar un pedido especial, una orden especial, ¿verdad? Cuando nosotros, para que hagan un refrescamiento ahí de cuando hicimos ese análisis de esta toma de decisión, ¿verdad? La aceptación de una orden o pedido especial. Ahí nosotros tratamos parcialmente este método, ¿verdad? Parcialmente este método que vamos a ver. Este método para fijar precios. ¿No? La diferencia de este método con el de costo total es que en este caso, en el de costeo directo, el precio debe ser suficiente para cubrir tanto los costos variables y generar un determinado margen de contribución, ¿verdad? Aquí ya entramos en el costeo directo, entramos en el concepto y el tema del margen de contribución, ¿verdad? Entonces, les va a ser muy fácil a ustedes entenderlo, porque hemos venido hablando mucho del margen de contribución. Entonces, decíamos que el precio debe ser suficiente para cubrir tanto los costos variables y generar un determinado margen de contribución que nos permita cubrir ¿qué? Parte de ¿qué? Parte de los costos fijos. Parte de los costos fijos. Entonces, este método también es conocido como el método marginal, ¿verdad? Recordemos que nosotros hablamos mucho en el tema de la toma de decisiones de corto plazo del análisis marginal. El análisis marginal para nosotros va a ser clave a la hora de tomar las decisiones. El método tradicional utiliza el análisis funcional, ¿verdad? El análisis funcional, en donde toman en cuenta todo, ¿verdad? Toman en cuenta todos los costos. Tanto en el método funcional se toman tanto en cuenta, se toman a la hora de tomar la decisión, se consideran tanto los costos fijos como los costos variables. Se hace una melcocha ahí, ¿verdad? Una mezcla. Y entonces, a la hora de tomar una decisión, esa decisión posiblemente no sea la más atinada, porque tal vez
una línea nos está arrojando pérdidas con el método funcional, pero cuando hacemos el análisis marginal nos damos cuenta de que esa línea en realidad nos estaba ayudando con un margen de contribución que nos estaba aportando algo para poder cubrir por lo menos una parte de los costos fijos, que es lo que estamos hablando acá, ¿verdad? Igual, igual. Entonces, para que esto se dé, ¿verdad? Este método, ¿verdad? Es para validarlo, dice, hablamos del corto plazo en las siguientes circunstancias, ¿verdad? En las siguientes circunstancias. Bueno, que la empresa, dice, tenga una capacidad instalada excedente, ¿verdad? Y recordemos que para poder aceptar un pedido es porque estamos en una condición de que tenemos una capacidad instalada excedente, tenemos capacidad ociosa y entonces podemos atender el pedido, ¿verdad? Aceptar la orden, ¿verdad? Dice luego que las ventas y las utilidades se incrementen al aceptar pedidos a un precio más bajo de lo normal, sobre la base de costo total a clientes diferentes del mercado normal, ¿verdad? Entonces, muy importante, ¿verdad? Que las ventas y las utilidades se incrementen al aceptar pedidos a un precio más bajo de lo normal. ¿Por qué? Aquí está la pregunta del millón. ¿Por qué aceptamos, por qué es que aceptamos un pedido a un precio más bajo? ¿Verdad? Porque generalmente, bueno, las empresas que se dedican a hacer, digamos, marcas privadas, ¿verdad? De otras empresas, a producir marcas privadas de otras empresas, las hacen a un precio más bajo. Bueno, hay una vinculación, ¿verdad? Ahí entre las empresas. Ahí está el tema interesante, el tema de los precios de transferencia, ¿verdad? Entonces, se hace a un precio menor para que no se vean afectadas tampoco las utilidades. O sea, siempre se va a ganar, pero las utilidades no se van a ver afectadas desde el punto de vista tributario. Desde el punto de vista tributario. Porque si las utilidades son muy altas, entonces se tributa más. Se tributa más. Se le paga más a papá gobierno, ¿verdad? Entonces hay que establecer un punto ahí de inflexión, ¿cómo le podríamos llamar? Un ajuste. Es complejo, ¿verdad? Es un ajuste complejo para establecer un precio razonable que no vaya a afectar, a la otra empresa vinculada, ¿verdad? Somos empresas vinculadas entre sí. Cuando decimos empresas vinculadas, estamos hablando de empresas que tenemos, en donde existe una relación comercial, ¿verdad? Existe un tipo de relación comercial. A eso nos referimos con vinculadas. Y hay empresas que son, digamos, pertenecen a una corporación, ¿verdad? Ya, entonces, ahí per se están vinculadas, ¿verdad? Están súper vinculadas, ¿verdad? Porque pertenecen a una misma corporación. Y con mucho mayor razón, ahí tenemos que trabajar el asunto de los precios de transferencia, ¿verdad? Hay que tener mucho más cuidado, ¿verdad? Para que las empresas que están interrelacionadas entre sí no vayan a tener problemas, ¿verdad? Con pagos excesivos a la tributación o lo que llamamos en materia fiscal, que no se dé una doble imposición, ¿verdad? Una doble imposición, ¿verdad? A la hora de tributar, ¿no? Entonces, es un tema bastante complejo a la hora de la aplicación, ¿verdad? Es muy bonito hablar del tema, pero, ¿verdad? Es muy lindo hablar del tema, pero a la hora de las verdades es un tema delicado, ¿verdad? Ok, ¿qué más? Vamos a ver, porque me voy a desviar del tema hablando de esto, ¿verdad? Que los pedidos, dicen, no perturben el mercado actual, ¿verdad? No lo perturben. Y que no se propicie manejar precios dumping bajos en el mercado internacional, ¿verdad? Que no se propicie manejar precios dumping bajos en el mercado internacional. De ahí es que el precio tiene una importancia vital, ¿verdad?
en materia fiscal, ¿verdad? En materia fiscal. Entonces, muy interesante. Ok, entonces vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo para que nos quede ya más ilustrado aquí. Suponga que una empresa fabrica y vende en 200 un producto cuya estructura de costos es la siguiente. Dice, tenemos una capacidad de 50,000 unidades. ¿Verdad? Dice, sus costos variables unitarios son materiales directos 60. Gastos indirectos de fabricación variables 20. Gastos variables de operación 10. Su estructura de costos es la siguiente. Mano de obra, perdón, su estructura de costos fijos es la siguiente. Mano de obra, 2 millones. Gastos indirectos de fabricación fijos, 2,500,000. Gastos fijos de operación, 200,000. ¿No? Actualmente, aquí estamos planteando lo que está pasando en la actualidad. Dice, actualmente se está produciendo y vendiendo solo 30,000 unidades. ¿Verdad? Eso es lo que se está produciendo. Un nuevo cliente, dice, un nuevo cliente nos está haciendo un pedido especial, ¿ve? Dice, desea comprar 10,000 unidades a 130. ¿Ve? Vean qué es lo que estamos hablando ahorita. El precio estaba en, vamos a ver, 200, ¿verdad? Una empresa fabrica y vende en 200. Pero al aceptar ese pedido, deberíamos de aceptarlo por 130, ¿verdad? 130 colones. La pregunta es, ¿debe aceptarse el pedido? ¿Verdad? ¿Cuándo decíamos que se aceptaba el pedido? ¿Cuándo pasaba qué? Alguien que me diga ahí. ¿Cuándo es que se aceptaba el pedido? Cuando teníamos que un margen de contribución que nos servía ¿para qué nos servía ese margen de contribución? Para satisfacer una parte de los costos. De los costos fijos, ¿verdad? De los costos fijos, por lo menos una parte de los costos fijos, ¿verdad? Si cumplía con ese requisito, entonces se acepta el pedido, ¿verdad? Si no cumple con ese requisito, fuera, ¿verdad? Fuera el pedido, no se acepta. Entonces, lo repetimos otra vez ¿verdad? Hay que estar repitiendo, ¿verdad? En una forma inteligente, ¿verdad? No como la lora, ¿verdad? La lora repite, pero la lora repite en una forma no inteligente, ¿verdad? La lora repite en una forma mecánica. Nosotros estamos repitiendo, pero en una forma inteligente, en una forma estratégica, para que se nos pegue, ¿verdad? Para que se nos pegue el concepto, ¿verdad? Para que se nos grabe en nuestro cerebro, el concepto. Entonces, ¿qué tenemos? Debe aceptarse el pedido. Vamos a analizar la situación actual. Dice, las ventas 30,000 por 200, 6 millones. Costos variables. Materiales directos 30,000 por 60. GIF variables 30,000 por 20. Gastos de operación variables 30,000 por 10. Y tenemos ahí, entonces, totalizado, un total de costos variables de 2,700,000. Para un margen entonces de contribución, ¿verdad? Ventas menos costos variables, margen de contribución de 3,300,000. Le restamos los costos fijos, ¿verdad? Mano de obra fija, GIF fijos y gastos de operación fijos para un total de 4,700,000, ¿verdad? Los costos fijos totales. Y hacemos la resta y nos está dando una pérdida en este caso de 1,400,000. Esa es la situación actual que tenemos, ¿verdad?
vendiendo las 30,000 unidades. Ahora vamos a hacer el análisis sobre el pedido, ya, el pedido especial. Vamos a analizar el pedido. El análisis anterior, ¿verdad? Observamos que con una venta de 30,000 unidades se obtiene una pérdida de 1.400.000, ¿no? Lo que acabamos de ver. Ahora analicemos el nuevo pedido. Dice, venta 10,000 por el nuevo precio, ¿verdad? 130, 1.300.000. Menos los costos variables, materiales directos 10,000 por 60, gift variables 10,000 por 20 y gastos de operación variables 10,000 por 10 para un total de 900,000. Costos variables. Margen de contribución 400,000. Entonces, así sin ver, ojos cerrados, vea lo que dice abajo, sin ver, ¿verdad? Usted lo va a ver, ya lo vio, ¿verdad? ¿Aceptamos o no este pedido? Sí, se acepta. Sí se acepta, ¿verdad? Porque nos está generando 400,000 que va a servir para cubrir una parte de los costos fijos. Y entonces, basado en la pérdida que teníamos anteriormente de 1.400.000, eso va, la aceptación de este pedido nos va a amortiguar esa pérdida, ¿verdad? Nos va a amortiguar esa pérdida. O sea, la pérdida va a quedar entonces en 1.000.000 ahora, ¿verdad? Si antes era de 1.400.000, ahora va a ser de 1.000.000. Entonces, porque nos está amortiguando en este caso. Vamos a ver aquí. Perfecto. Entonces, no sé si hay alguna duda hasta aquí con el análisis de el costeo directo, del método por costeo directo. Si hay alguna duda, alguna inquietud ahí con este. Ok, veamos algunas limitaciones del costeo directo. Algunas limitaciones que tiene el costeo directo. Dice que en las limitaciones es que hay que aprovechar la capacidad ociosa para no dejar de ganar, ¿verdad? Pero dice esto de aprovechar la capacidad ociosa no debe convertirse en una práctica normal de las empresas, ¿verdad? O sea, en otras palabras, no deberíamos de tener capacidad ociosa. No deberíamos. Si tenemos una empresa, no deberíamos dedicarnos a esto. Sí, claro, lo hacemos para no dejar de ganar algo, ¿verdad? Porque esas ganancias que estamos teniendo, en este caso, como en el ejemplo que vimos, nos ayudaron a amortiguar. La aceptación de ese pedido nos ayudó a amortiguar una pérdida que teníamos de 1.400.000, ¿no? Y ahora la pérdida va a ser de 1.000.000 al aceptar ese pedido. Entonces, el aceptar esos pedidos nos pueden ayudar en el corto plazo, ¿verdad? Nos pueden ayudar. Pero esa no debe ser, digamos, la norma. No debería ser la normalidad en la que deberíamos de operar si tenemos capacidad ociosa. Deberíamos de estar trabajando a plena capacidad. Eso debería ser lo normal. Aquí dice, es la responsabilidad, ¿verdad?, de la empresa tener la capacidad instalada utilizándola en sus actividades normales de operación y no en pedidos especiales. No en pedidos especiales. Entonces, debiéramos de estar trabajando a nuestra plena capacidad. Eso debería ser la normativa, ¿verdad? En caso, dice otra limitación es que en caso de que el precio esté fijado por un contrato con el cliente, es muy difícil su modificación, ¿verdad? Entonces ahí esa es otra limitación, ¿verdad? A veces ya tenemos una fijación de un precio por contrato y entonces no podemos estarlo variando así en una forma antojadiza, ¿verdad? Al estar aceptando pedidos especiales, por ejemplo. La situación de la empresa, dice, otra limitación puede cambiar al incrementarse la demanda normal, lo que podría obligar a modificar el precio, ¿verdad? Entonces, lógicamente, por el tema de la elasticidad de la demanda que acabamos de comentar, ¿verdad? Al aumentar la demanda, ¿verdad?, la demanda normal de un bien o servicio, entonces, lógicamente,
la variable precio va a tener cambios, ¿verdad? Va a tener cambios sustanciales, ¿verdad? Entonces, eso puede afectar a toda la empresa, ¿verdad? La situación de la empresa puede cambiar completamente. Ok, ese es el método basado en el costeo directo. Vean que no es complicado porque nosotros hemos venido estudiando bastante lo que tiene que ver con el margen de contribución y sabemos que para efectos de la toma de decisión, vamos a tomar en cuenta los costos que son relevantes, ¿verdad? Para la toma de la decisión. En este caso serían más que todos los costos variables. A no ser que, como vimos en el caso, por ejemplo, de la decisión de si seguir procesando un producto hasta terminarlo o dejarlo siempre a medio palo, ¿verdad? Habíamos hablado de que cuando pasa eso, a veces se dan costos incrementales, ¿verdad? Se dan cambios en la capacidad instalada, ¿verdad? Cambios significativos que produce que nuestros costos fijos se incrementen, ¿verdad? Se incrementen al entonces poder nosotros vernos en la necesidad de completar el proceso, ¿verdad? De completar el proceso hasta el final, ¿verdad? Entonces, eso puede provocar entonces cambios sustanciales en los costos fijos y entonces ese incremento o lo que podemos denominar costos incrementales que se van a dar, hay que tomarlos en cuenta aunque sean fijos, ¿verdad? Hay que tomarlos, hay que considerarlos, ¿verdad? Ok, vamos a ver ahora el método basado en el rendimiento deseado. El método basado en el rendimiento deseado. No sé si ustedes quieren hacer un pequeño receso aquí, pues ya tenemos 50 minutos, ¿verdad? Si quieren hacer un recesito ahí de unos 8 o 10 minutos, o seguimos, no sé, como ustedes gusten, ¿verdad? Díganme. ¿Seguimos o hacemos el receso? Sigamos, profe, y hacemos el receso más adelante. Ok, bueno, ya. Vamos a dejarnos ir por la opinión suya, ¿verdad? Porque nadie habló, ¿verdad? Nadie habló. Hay un dicho que dice por ahí que el que calla, ¿qué? El que calla otorga, algo así. Porfa. El que calla otorga. Ok, entonces vamos con el método basado en el rendimiento deseado. Bueno, a diferencia de los métodos anteriores, ¿verdad? Este método va a partir, digamos, de que el precio debe ser fijado en función del rendimiento que desean las empresas sobre la inversión total, ¿verdad? Ese es el corolario de este método. El método debe ser fijado en función del rendimiento, ¿verdad?, que desean las empresas sobre la inversión total. Entonces, ese se basa entonces en el principio, en un principio de que el precio debe garantizar una justa remuneración al capital invertido, ¿verdad? Entonces, este enfoque va a ser válido siempre y cuando el mercado perciba que dicho precio es menor o igual al valor que el producto o servicio le genera, ¿verdad? Es muy importante. Para fijar el precio, entonces hoy en día es muy fundamental y muy importante utilizar la técnica que se denomina costeo basado en metas, ¿verdad? Es una técnica del costeo basado en metas o también que en inglés se denomina target costing, ¿verdad? Entonces, a los dueños de la empresa les va a interesar que los recursos que estamos invirtiendo les generen utilidades muy atractivas, ¿verdad? Por eso se interesan en la tasa de rendimiento sobre su inversión, ¿verdad? Entonces, digamos, yo como
como empresario o como accionista, ¿verdad? Desde el momento en que yo compro acciones de capital de una empresa, es porque ya yo estoy haciendo una inversión. Estoy haciendo una inversión ahí, ¿verdad? Cuando usted más adelante compre acciones de capital de una empresa, usted ya es un inversionista. Ya usted tiene en su cartera, lo que llamamos la cartera de inversión, tiene acciones. La cartera de inversión es como la cartera de las muchachas, ¿verdad? En la cartera usted abre y encuentra ahí lápices labiales, no sé qué más encuentra ahí, bueno, un montón de cosas ahí. La cartera de inversión, usted la abre y usted encuentra ahí títulos, valores, encuentra ahí certificados de inversión, encuentra ahí bonos, ¿verdad? Obligaciones por pagar, ¿verdad? Encuentra ahí ¿cómo se llama? Títulos de deuda, como le llamamos. Encuentra ahí acciones de otras empresas que usted ha comprado. Encuentra ahí, digamos, terrenos que usted ha comprado, propiedades que usted ha comprado. Y todo eso es lo que denominamos la cartera de inversión, ¿verdad? La cartera de inversión. Y sobre esa cartera, nosotros estamos muy contentos porque esa cartera nos produce un ingreso pasivo, ¿verdad? Un ingreso pasivo. ¿Y qué es un ingreso pasivo? Es un ingreso que usted obtiene sin trabajar, ¿verdad? Sin trabajar. Sin trabajar. O sea, ya usted no tiene que trabajar. Solamente se dedica ¿a qué? A otras cosas. Pero nada más recibe, ¿verdad? Está recibiendo un ingreso sin necesidad de ir a trabajar. Ese es el ingreso pasivo. Ustedes y yo, ¿verdad? Y todos tenemos que procurar en la vida llegar a tener un ingreso pasivo, ¿verdad? A como dé lugar, ¿verdad? Llegar a tener un ingreso pasivo. Y no vivir dependiendo de un trabajo toda la vida, ¿verdad? Toda la existencia. Sino que llegue un momento en que usted no dependa de un trabajo, ¿verdad? Sino que usted dependa de sus ingresos pasivos, ¿verdad? Ok, ese comentario. Aquí tenemos la fórmula que nos da, ¿verdad? Que nos dan para nosotros entonces calcular el precio desde el punto de vista del rendimiento deseado. La fórmula dice, precio es igual a costo total. ¿Eh? A costo total más R por IF dividido entre U. Y todo eso a su vez dividido entre 1 menos R por IV. Vamos a ver qué significa cada cosa. Bueno, P ya sabemos que es precio. CT es el costo total, dice, de las unidades vendidas. IF dice, es la inversión fija en los activos no circulantes, o lo que denominamos los activos de propiedad, planta y equipo, ¿no? Esa es la inversión fija. IV es la inversión variable, que también es lo que conocemos como el capital de trabajo, la inversión variable. Y está expresada como un porcentaje de las ventas, como un porcentaje de ventas. R es el rendimiento deseado. IU significa las unidades vendidas, ¿verdad? Las unidades vendidas. Ok, entonces sáquele una foto ahí para que ahora apliquemos la fórmula, ¿verdad? Y ahora vamos a aplicar la fórmula con un ejemplo. Ejemplo, una empresa desea establecer el precio de su producto utilizando el método basado en el rendimiento deseado.
el cual es del 20% sobre la inversión. Ahí ya nos están dando el rendimiento deseado. Dice, es un 20% sobre la inversión. Para ello se presenta la siguiente información. Dice, los activos corrientes o capital de trabajo, o sea, los activos circulantes o capital de trabajo, son el 25% de las ventas. Son el 25%. Ahí ya nos están dando entonces el porcentaje de las ventas, un 25% de las ventas. Entonces ya sabemos que ese 25% de las ventas va a ser la inversión variable, ¿verdad? Lo que denominamos la inversión variable que vimos ahorita, ¿verdad? Inversión variable, capital de trabajo, ¿verdad? Expresado como un porcentaje de ventas, ¿verdad? Luego dice, los activos no corrientes o los activos fijos son de 60 millones. 60 millones. Los costos unitarios de producción son de 1.100 colones, distribuidos de la siguiente manera. Materiales, 300 colones. Estamos hablando de costos unitarios, ¿verdad? Mano de obra, 400 colones. GIF variables o carga fabril variable, que es lo mismo, 200. Gastos indirectos de fabricación fijos o carga fabril fija, que es lo mismo, 200 colones. ¿Ah? Ahí tenemos todos los costos variables. ¿Ah? Tenemos los costos variables y tenemos también la carga fabril fija ahí metida, ¿verdad? Los gastos de operación variables serán de 100 por unidad. Los gastos de operación fijos serán de 3 millones. Y dice, la capacidad normal se ha estimado en 60,000 unidades. La capacidad normal. ¿Verdad? Vámonos a la próxima lámina, entonces ya para... Ok, entonces ahí tenemos. Ahí tenemos la fórmula y ahora sí vamos a calcular uno por uno los... Vamos a primero calcular, vamos a... nos hacemos una cajita para poner cada uno de los componentes de la fórmula, ¿verdad? Y calcularlos. Costo total, ¿verdad? Dice 60,000 por 1,200. 3 millones, ¿verdad? Para un total de 75 millones. 60,000 porque son las unidades que vamos a... la capacidad normal se ha estimado en 60,000 unidades al final, ¿verdad? 60,000 por 1,200. ¿Por qué por 1,200? Ok, se está multiplicando primero por todos los costos variables, ¿verdad? Sumémoslos. Sumemos los costos variables, a ver cuánto le dan a usted. Vamos a ver, ¿cuánto le dan los costos variables? ¿1100? Ah, no. Ajá. Los costos variables, ¿no? ¿900? ¿Ah? ¿Cuánto le dio? 900, pues, 900. creo. Mm, creo. Le falta. Sí, creo que... 1,000.
1000 le dio usted, vamos a ver. Vamos a ver, dice acá. Ok. 1200, ¿verdad? Dice acá, ¿verdad? Sí, 1000 por 1200. Lo que pasa es que ahí está tomando en cuenta, todos los costos unitarios de producción, ¿verdad? Todos los costos unitarios de producción que eran 1100, ¿verdad? Y le sumó los 100 de los gastos de operación variables por unidad. Pues para un total de 1200. ¿Ve? O sea, la sumatoria, ¿verdad? 300 más 400 más 200 más 200 más 100. ¿Sí? Ahí está tomando todos los costos fijos unitarios. ¿Me explico? sí, profe. Solo era que tenía la duda ahí en la carga fabril fija. Pero está bien. Sí. Y si quisiéramos sacar, digamos, la tasa fija, ¿verdad? De los gastos de operación, ¿cuánto sería la tasa fija? La tasa fija de los gastos de operación fijos. ¿Cuánto les da la tasa fija de los gastos de operación fijos? ¿Cuánto les dio? 50. 50, exactamente, 50, ¿verdad? Nada más dividimos 3 millones, ¿verdad? Que son los gastos de operación fijos dividido entre las 60,000 unidades, ¿verdad? Entre la producción. Entonces, 3 millones entre 60,000 nos da 50, ¿verdad? Esa sería la tasa fija. Entonces, si lo queremos hacer directo, simplemente, a la hora de calcular, ¿verdad? Los costos totales, simplemente podemos hacer 60,000 por 1250, ¿verdad? 60,000 por 1250 ya nos da los 75 millones. O como está aquí, ¿verdad? Aquí lo que hicieron fue 60,000 por 1200 y le sumaron los 3 millones, ¿verdad? ¿Me explico? Es lo mismo, ¿ah? 60,000 por 1200 le sumaron los 3 millones, 75 millones. Pero usted lo puede hacer directamente, ¿ah? Saca la tasa fija y multiplica 60,000 por 1250, ¿verdad? Y eso le va a dar 75 millones igual. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe.
IF, inversión fija, ya sabemos, 60 millones, ¿verdad? Aquí lo dice. Los activos no corrientes, los activos fijos, ¿verdad? Los no corrientes, o lo que llamamos la propiedad, planta y equipo, son de 60 millones. Inversión variable, dice que es de un 25% de las ventas. Siempre se da como un porcentaje de las ventas. Inversión variable, 25% de las ventas. Rendimiento deseado, dice que el rendimiento deseado, dice, es de un 20% sobre la inversión. Ese es el rendimiento deseado. R, ¿verdad? Y U son las unidades, ¿verdad? Vendidas o producidas, en este caso 60,000. 60 unidades. Ahora ya, entonces ya tenemos todos los datos para trabajar la fórmula. Entonces P es igual a 75 millones más, abrimos paréntesis, ¿verdad? Para que no se nos haga una mezcla ahí rara. 0,20 por 60 millones. ¿Verdad? O sea, ahí 0,20 es R. Y IF, que es la inversión fija, son los 60 millones. ¿Verdad? Entonces, 75 millones más, abrimos paréntesis, 0,20 por 60 millones, que es RIF, ¿verdad? RIF, dividido entre U, que son las 60,000 unidades, y eso a su vez dividido entre 1 menos RIF, ¿verdad? Que es 0,20, ¿verdad? La inversión, perdón, el rendimiento deseado del 20% por la inversión variable, que es un 25%, o sea, 0,20 por 0,25. Usted lo hace en la calculadora y le va a dar entonces, yo quise hacerlo todo completo en la calculadora, pero no sé, me dio un error de sintaxis. Seguramente hice algo malo, tal vez le tenía que poner un paréntesis más o un paréntesis menos y no me estaba dando. Entonces, por último, lo que hice fue hacerlo por separado, ¿verdad? Hice primero el denominador, perdón, el numerador, que el de arriba, ¿verdad? Y luego calculé el de abajo, ¿verdad? Que aquí está en la diapositiva, el de arriba da 1450, el numerador, y el denominador 0,95. Luego hago la división y entonces nos da un precio de 1526,3. Usted lo puede hacer ahí en su calculadora para verificar que le dé. Bueno, si quiere hágalo, y si tiene la calculadora a mano, hágalo y me dice si le dio o no le dio, ¿verdad? Estamos. ¿Cómo le fue? Ok, a la hora ya de trabajar con el rendimiento, con el método basado en el rendimiento deseado, vamos a hacer una determinación de la utilidad para hacer una conciliación. Entonces hacemos de esta manera, ¿verdad? Ventas 60,000 por el precio, ¿verdad? Que encontramos, ¿verdad? El precio determinado, que fue 1526,3. Entonces eso nos da unas ventas de 91,578,000. El costo variable que era 60,000 por 1,200, 72 millones. Costos fijos de 3 millones. Entonces eso nos da una utilidad de 16,578,000. O sea, aquí lo que estamos haciendo es tomando las ventas, le restamos los costos variables totales y le restamos los costos fijos, ¿verdad?
Nos queda una utilidad de 16.578.000. Eso lo cotejamos con la inversión variable, que era un 25% de las ventas. Usted agarra las ventas, ¿verdad? Que eran 91 arriba, ¿verdad? 91.578.000. Lo multiplica por el 25% y eso nos da 22.894.500. ¿Verdad? A eso le suma la inversión fija, ¿verdad? Que era 60 millones y nos da 82.894.500. Y eso, eso lo multiplica por el 20%, ¿verdad? Que era el rendimiento deseado, ¿verdad? De un 20%, y eso nos tiene que dar igual, 16.578.900. Teóricamente nos debería dar igual. Lo que pasa, aquí no está dando igual. Vean que hay una diferencia de 900 colones por el asunto de redondeos y eso, ¿verdad? Hay una diferencia de 900 colones por asuntos de redondeo. Pero aquí lo importante es que nos tiene que dar igual o parecido, ¿verdad? Tiene que haber una conciliación ahí. Entonces, esa conciliacióncita puede hacer que se la pidan en el examen, ¿verdad? En un caso, ¿verdad? De que le salga un ejercicio con este método. Entonces, para que usted la tenga presente ahí, ¿verdad? Esa conciliacióncita ahí. Y por último, vamos a ver el método basado en un determinado valor agregado, en un determinado valor económico agregado, que también por sus siglas en inglés, el famoso EVA, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, ese es el cuarto método que vamos a ver, el EVA. En el EVA, ¿verdad? El EVA viene siendo como un criterio, ¿verdad? Un criterio también para tomar decisiones, ¿verdad? Es un criterio que cada día se emplea más para tomar decisiones. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es explicar cómo un determinado valor económico agregado deseado por los accionistas, entonces se puede llegar a determinar el precio al cual se deben colocar los productos o servicios, ¿no? De tal manera que entonces el capital reciba una justa retribución, ¿verdad? También. El capital aportado va a recibir entonces una contribución justa. Entonces, nos dan primero, entonces nos dan vamos a ver un ejemplo. Dice, una empresa tiene una inversión total de 1.100.000, ¿no? Es la inversión total, la cual incluye el capital de trabajo y los activos fijos. Dice, los accionistas de la empresa desean un rendimiento de un 10%. 10%, que viene siendo el costo de capital, ¿verdad? Entonces, desean un rendimiento de un 10% sobre la inversión. Saquémoslo entonces, ¿cuánto va a ser entonces el rendimiento? Que viene siendo el costo de capital, ¿verdad? El rendimiento va a ser el costo de capital. Entonces, saquémoslo. ¿Cuánto nos da? Es un 10% sobre la inversión, ¿verdad? ¿Cuánto nos da? El costo de capital o el rendimiento. ¿Cuánto le dio? 110.000. Yo creo que ustedes no están con la calculadora ahí a mano, ¿verdad? Ah, tienen que tenerla ahí a mano para que... ¿Ah? ¿Cuánto le dio, perdón? 110.000. 110.000. ¿Con quién tengo el gusto? Leining. Leining. Bueno, Leining. Muchas gracias. 110.000, entonces tenemos de
Ese vendría siendo entonces, es que dice acá, la cual incluye el capital de trabajo y los activos fijos. Esa es la inversión total. O sea, viene siendo el costo. O sea, cuando decimos que cuando aquí es el costo de capital, ¿a qué se refiere eso? Bueno, cuando nosotros estamos invirtiendo, ¿verdad? Dice, esa inversión, dice de 1.100.000, incluye el capital de trabajo que vamos a utilizar y la compra de los activos fijos, las máquinas que compramos, el mobiliario y equipo, los vehículos que compramos, el terreno, el edificio, la planta, la bodega, todo lo que tiene que ver con propiedad, planta y equipo. Entonces esa es la inversión que estamos haciendo, ¿verdad? Como dueños de la compañía. Entonces nos dice que esa inversión de 1.100.000, sobre esa inversión, deseamos un rendimiento de un 10%, ¿verdad? Que viene siendo el costo de capital. Entonces, el costo de capital va a ser de 110.000 colones. 110.000 colones, en este caso. Entonces, y lógicamente, bueno, aquí se usa un poco la lógica en este ejercicio. Si nosotros tenemos un valor económico agregado, lógicamente, si tenemos una utilidad, le restamos ese costo de capital y nos debe dar ese valor económico agregado. Entonces, una utilidad determinada, ¿verdad? Vamos a pensar en una utilidad ya después de impuestos, le restamos ese costo de capital y vamos a obtener un valor económico agregado, un EVA, ¿verdad? De 150.000, que es lo que se espera, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos por una ecuación sencilla, entonces, vamos a poder obtener entonces de cuánto era la utilidad, la supuesta utilidad de operación después de impuestos, ¿no? Así, a grosso modo, ¿cuánto les daría la utilidad después de impuestos? O sea, la ecuacioncita sencilla sería X, que va a ser la incógnita, ¿verdad? Que va a ser la utilidad después de impuestos. Le resto el costo de capital, que en este caso es de 110.000, ¿verdad? Nos dio 110.000, es igual, y eso va a ser igual a 150.000. Entonces, ¿de cuánto va a ser la X? ¿Verdad? Hágalo ahí en papel, ¿verdad? Hágalo ahí en el cuaderno. X es igual, ¿verdad? Perdón. X menos 110.000, que es el costo de capital, es igual a 150.000. Esa sería la ecuación. Repito, X menos 110.000 es igual a 150.000. 260.000. 260.000, ¿verdad? Entonces, la utilidad después de impuestos va a ser de 260.000, ¿no? Entonces, aquí en el ejercicio lo que hacemos es, ¿verdad? Vamos a ir, digamos, para atrás. Vamos a ir para atrás hasta llegar a las ventas, ¿verdad? Hasta llegar a las ventas. Vea que ya tenemos una parte, ¿verdad? Ya tenemos la utilidad después de impuestos. Entonces, ya con la utilidad después de impuestos, podemos calcular cuánto es la utilidad antes de impuestos, ¿verdad? Porque ahí dice, suponga una tasa del 35,8%. Entonces ya podemos calcular cuánto es la utilidad antes de impuestos. Bueno, y aquí vienen todos los procedimientos, ¿verdad? Para que no nos quebremos mucho la cabeza. Ve, vamos a ir, ¿verdad? Vamos a ir para atrás calculando hasta llegar a las ventas de 1.045.000, ¿ve? Ve, arrancamos con el valor económico agregado
El costo de capital que lo restamos, ¿verdad? Ya tenemos la utilidad de operación después de impuestos. Ahora vamos a sacar la utilidad antes de impuestos, ¿verdad? Que nos da, aquí da 405,000, pero da menos, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver. Sacamos cuánto es la cuantía de los impuestos, que aquí 145,000 en números cerrados, ¿verdad? Y luego sacamos el costo de ventas, ¿verdad? El costo de ventas. Ahí vamos para atrás, ¿verdad? Vamos a ver los procedimientos aquí. ¿Ve? Suponiendo que se venden 50,000 unidades y que los gastos representan el 61,2% de las ventas, ¿cuál es el precio a que deben venderse las unidades? ¿Ve? Entonces ahí tenemos, ya sacamos el rendimiento deseado primero, ¿verdad? Era 1,000,000 por el 10%. ¿Verdad? Nos dio 110,000, que es el costo de capital. Ya sabemos que el EVA esperado era de 150,000. Entonces aquí por suma, ¿verdad? 110,000 más 150,000, resolviendo aquella ecuacióncita que hicimos, nos da la utilidad deseada después de impuestos de 260,000. Me voy para atrás para que lo vean. Utilidad de operación después de impuestos, 260,000. Eso menos el costo de capital, 110,000, nos da entonces el valor económico esperado, EVA, ¿verdad? De 150,000. Vamos, lo hicimos para atrás para llegar a la utilidad de operación después de impuestos. Ahora seguimos para atrás, ¿verdad? Para sacar la utilidad de operación antes de impuestos y luego los impuestos. Vamos a ver. La utilidad antes de impuestos, ¿cómo se saca? La utilidad antes de impuestos, agarramos los 260,000 y lo dividimos entre 1 menos el porcentaje, ¿verdad? El porcentaje de tributación, ¿verdad? Porcentaje de tributación. 1 menos 0,358. Vea que decía el ejercicio, suponga una tasa de impuestos del 35,8%. Eso es igual a decir 0,358. 0,358. Vamos adelante. ¿Ve? Entonces, 260,000, ¿verdad? Que era la utilidad deseada después de impuestos, lo dividimos entre 1 menos la tasa, ¿verdad? 1 menos la tasa, que es 0,358. Hágalo en la calculadora y le tiene que dar 404,984. Hágalo y me dice, ¿verdad? Si le da. Sí, profesor. ¿Me dio bien? Perfecto. Vamos a ver. Ah, bueno. Lo estoy haciendo aquí en la calculadora mía. Sí, 404,984,4237, pero bueno, lo ponemos así, ¿verdad? Directo. 404,984 para no complicarnos mucho. Vea que aquí lo redondearon a 405,000, ¿verdad? Utilidad de operación, utilidad antes de impuestos, 405,000. Pero bueno, nos está dando 404,984. Ahora hacemos 404,984 y lo multiplicamos por la tasa, ¿verdad? Por 35,8% y nos va a dar el impuesto, ¿verdad? El monto de los impuestos. Entonces lo ponemos aquí, como está aquí. Utilidad de operación.
Estaba arriba, ¿verdad? 404,984. Los impuestos, lo que le da, ¿verdad? Se agarra 404,984 multiplicado por los impuestos, que son 35,8%. Lo pone ahí y eso le tiene que dar 260,000, ¿verdad? 260,000. Y ahora vamos a calcular entonces lo que falta para arriba, ¿verdad? Vamos. ¿Ve? Dice, suponiendo que se venden, sí, ok, no, ok, esta lámina está repetida. Repetida. ¿Eh? Es la misma. Vamos a la que sigue. Ahí está. Entonces tenemos una utilidad antes de impuestos ya de 404,984. Vamos a sacar el costo total, que es un 61,2% de las ventas. ¿Eh? Vamos a leer de nuevo. Suponiendo que se venden 50,000 unidades y que los gastos, los costos, ¿verdad? Representan un 61,2% de las ventas. Entonces vamos a sacar esos costos. Entonces vamos a sacar el costo total, que es un 61,2% de las ventas. Si la utilidad, ¿verdad? La utilidad va a ser el producto de las ventas menos los costos, ¿verdad? Por definición, ¿verdad? A la hora de calcular la utilidad es las ventas menos los costos de ventas, ¿verdad? A las ventas le restamos los costos de venta, eso nos da la utilidad. La utilidad en este caso, la utilidad, digamos, bruta. La utilidad bruta, ¿verdad? Entonces, saquemos entonces dice, entonces, si las ventas fueran de un 100% y le restamos los costos que son de un 61,2%, eso nos va a dar entonces 38,8%. Entonces, ¿cómo sacamos las ventas? Por la fórmula, la fórmula sería, agarramos la utilidad y la dividimos entre 38,8%. ¿Verdad? Como ya nosotros tenemos, ¿verdad? Ya nosotros tenemos la utilidad de operación, que es de 400, la utilidad de operación o la utilidad antes de impuestos, ¿verdad? Que nos dio 404,984. Entonces, agarramos esos 404,984 y lo dividimos entre 38,8%. Y entonces nos va a dar unas ventas de 1,043,773. Ya tenemos el dato de las ventas. Ya cuando tenemos el dato de las ventas, dividimos las ventas entre el número de unidades y nos da entonces el precio. Todo este procedimiento para llegar al precio, ¿verdad? Y el precio nos quedó en 20,88. El precio unitario. Llegamos aquí atrás. Aquí como redondearon todo, entonces el precio les quedó en 20,9. Las ventas las redondearon a 1,045,000. El costo de ventas a 640,000. ¿Verdad? Para una utilidad de operación de 405,000. A nosotros nos dio 404,984, ¿verdad? Con los cálculos reales, ¿verdad? Impuestos 145,000. Utilidad de operación después de impuestos 260,000. Costo de capital 110,000 para un valor, un EVA de 150. Para que al final nosotros lo que necesitamos es llegar al dato vamos de arriba, vamos, ¿cómo es? Vamos de abajo hacia arriba, ¿verdad? De ahí, del valor económico EVA, nos fuimos para arriba hasta llegar a las ventas. Para poder sacar con las ventas, entonces ya las ventas dividido entre Q, que son las 50,000 unidades, para determinar un precio de 20,9. Nos dio, con los cálculos, nos dio 20,88, que es lo mismo, ¿verdad? Redondeando,
Por redondeo, 20,90. Entonces, ese es el procedimiento que se utilizó aquí en el tema del valor económico agregado. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda ahí. La necesidad de determinar y analizar la utilidad por segmentos, porque dice que es conveniente para la toma de decisiones adecuadas. Entonces, debemos de hacer ese cálculo, ¿verdad? Porque es sumamente importante a la hora del proceso de toma de decisiones. Entonces, debemos de considerar los diferentes segmentos de una empresa. Por ejemplo, el de una línea de productos, digamos, una división, un territorio de ventas o sus clientes, ¿verdad? Entonces, lo que se plantea es que las empresas hacen esfuerzos grandes por aumentar sus ventas sin que sus empeños, ¿verdad? Sus esfuerzos se reflejen en sus utilidades debido a que están manteniendo ciertas líneas de productos que no son rentables, ¿verdad? Están manteniendo líneas de productos que no son rentables y digamos, las que deberían impulsar las líneas de productos que sí son rentables, que son las que deberían estar impulsando, no las están impulsando, ¿verdad? Entonces, lógicamente, cuando nosotros estamos analizando, digamos, los diferentes segmentos, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta de, ok, esta línea de este producto está siendo muy rentable, ¿verdad? Estamos haciendo un análisis de los territorios de ventas, estamos haciendo un análisis de los clientes, estamos viendo cuál es la capacidad de un producto para generar ingresos, ¿verdad? Como dijimos, y vemos que no obstante el precio que le tenemos al producto, el producto se sigue vendiendo, ¿verdad? Aunque lo aumentemos un poco, el precio, el producto se sigue vendiendo a cabalidad. Entonces, tenemos que darle prioridad a esas líneas, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Entonces, por ello es necesario analizar cada uno de los segmentos. Y existe una forma que debe ser la de preferencia. Dice, es necesario analizar cada una de preferencia basada en el costeo en actividades para disminuir el problema de la asignación de los costos. Recordemos que cuando vimos el tema del costeo basado en actividades, nos dimos cuenta de que el costeo basado en actividades era más eficiente desde el punto de vista de la toma de decisiones, porque el costeo tradicional era un costeo en donde las tasas de aplicación de los costos indirectos se hacían en una forma un poco antojadiza o en una forma arbitraria, y entonces las bases que se tomaban a veces no eran las más adecuadas. En cambio, en el costeo basado en actividades sí vamos a tomar en cuenta cuáles son, digamos, los detonantes del costo en cada actividad, ¿verdad? Los detonantes de costo en cada actividad. Y entonces va a ser un costeo, digamos, más eficiente, más exacto. Entonces, lo ideal sería esto. En la realidad, las empresas no están haciendo posiblemente nada de esto, ¿verdad? Cuando usted se da una vuelta por las empresas aquí en Limón, por ejemplo, usted se da cuenta de que las empresas a veces no llevan ni siquiera, no llevan ni siquiera una contabilidad. Usted se queda asustado, ¿verdad? De que cuando hacemos un sondeo en las empresas aquí en Limón, las empresas que producen determinado producto, aún en forma artesanal, ¿verdad? Que son la mayoría, usted se da cuenta de que no llevan ningún control casi de los costos ni nada.
venden a un precio, ¿verdad? A un precio así como sacado de una esfera de cristal, ¿verdad? Y no están considerando, ¿verdad? Cuánto se gastó, ni cuántos son los costos variables, ni cuántos son ni siquiera saben cuáles son sus costos fijos, porque ni siquiera los han determinado. Y entonces es algo, ¿verdad? Que usted se queda asustado, ¿verdad? Usted llega y usted quiere salir corriendo, más bien, de ver que no llevan nada, ¿verdad? No llevan nada. Y entonces, no estoy criticando, ¿verdad? No estoy criticando a las empresas limonenses, ¿verdad? Pero estoy haciendo un comentario, ¿verdad? Lo malo es que quedó grabado, ¿verdad? Eso es lo malo. Este, ok. Eso queda ahí para el pensamiento crítico, ¿verdad? Para el pensamiento crítico. Vamos a ver entonces, ¿qué más tenemos? Ok, el costeo basado en actividades, en la toma de decisiones. Lo que dijimos, ¿verdad? Las empresas que utilizan el costeo basado en actividades prorratean sus costos solo después de un cuidadoso estudio para determinar cuáles costos cambian de acuerdo a la misma variable, el generador de costos, el cost driver, ¿verdad? Que hablamos, y con ellos se forman un conjunto, ¿verdad? Por eso es que a la hora de tomar decisiones, el costeo basado en actividades es lo ideal. Pero lo que se dice, ¿verdad? También es que el costeo basado en actividades es un costeo más difícil, ¿verdad? Porque más difícil de implantar, porque es costoso, es más costoso. Esa es la cosa, ¿verdad? Todo tiene un costo, ¿verdad? En la vida, todo tiene un costo. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos, por ejemplo, tener un sistema de inventario permanente en la empresa, entonces posiblemente tengamos que implementar un equipo sofisticado, ¿verdad? Un equipo tecnológico sofisticado que trabaje a través, por ejemplo, del código de barras. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los artículos entran, pasan por un aparato que los marca, ¿verdad? Un aparato que tiene un rayo infrarrojo y cuando entran a la bodega, pasan por ahí, suena, y ya lo tomó, ¿verdad? Ya tomó el dato. Y cuando salen por las cajas del supermercado, ¿verdad? Los artículos, y pasan por el aparatillo y ¡pum! Ya lo sacó del inventario. Entonces podemos llevar un sistema de inventario permanente completo, ¿verdad? Y apretamos un botón y sabemos cuántas bolsas de jabón Irex quedan, ¿verdad? En bodega. ¿Ve? Porque el sistema se prestó. Pero ¿qué pasa? La inversión que hay que hacer en ese sistema de código de barras es una inversión bastante onerosa, ¿verdad? Es cara. Entonces, todo tiene un costo en la vida, ¿verdad? Así es la cosa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa. El costeo basado en actividades es lo máximo, ¿verdad? Pero tiene su costo, ¿verdad? A la hora de implantarlo en la empresa. Y aquí habla sobre el tema de la ética, ¿verdad? Que eso ustedes lo tienen que ver. Es algo muy importante, pero eso lo tienen que ver ahí en el libro, ¿verdad? Lo que enfatiza aquí es que a la hora de tomar una decisión tenemos que tomar en cuenta también los temas éticos, ¿verdad? La ética a la hora de tomar una decisión, dice, es importante, ya que muchas veces se sacrifican objetivos de largo plazo para obtener ganancias de corto plazo. Entonces, los administradores deben de buscar la manera de buscar las mejores decisiones, usar siempre tácticas lo más honestas posibles, ¿verdad? Respetando ese marco, ¿verdad? De la ética a la hora de la toma de decisiones, que lo que yo voy a hacer no vaya a perjudicar a la competencia ni vaya a perjudicar a la sociedad, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, estamos terminando 10:49, ¿verdad? 10:49. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta sobre el tema?
Bueno, miren, ahora, digamos, ahora en horas de la tarde, yo les voy a estar mandando igual unos ejercicios para que vayamos desarrollando en el transcurso de la semana. Unos ejercicios relacionados a estos métodos que acabamos de ver. Vean que vimos 4, ¿verdad? 4 métodos de fijación de precios. Entonces, yo les voy a mandar unos ejercicios para que ustedes los vayan viendo, vayan peloteando ahí. Y posiblemente ya el lunes o martes ya los vamos a estar desarrollando esos ejercicios. Con miras a que ustedes ya queden bien preparados para el examen del 17, ¿verdad? Recordemos que hoy estamos 10 de julio. El próximo sábado es el examen, está previsto para las 6 de la tarde, según el programa. A las 6 de la tarde, igual con vamos a utilizar la misma dinámica. Nos metemos unos 15 minutos antes de las 6 en una sesión por medio de Zoom. Yo los convoco ahí, ustedes se meten y luego ya ustedes se meten a la mediación, hacen el examen. La idea es que ustedes estén trabajando, ¿verdad? Que yo los esté viendo ahí, ¿verdad? Cuando ustedes están haciendo el examen. No es que yo voy a estar viendo ahí ¿cómo se llama eso? Como un guachimán, ¿verdad? ¿Qué hacen y qué no hacen? No, yo no voy a estar ahí. Pero la idea es que yo voy a estar ahí acompañándolos. La idea es que yo los voy a estar acompañando para que ustedes